Nunca pensé que diría esto, pero vale mucho la pena EA Sports FC para las viejas generaciones. Si aunque mi comentario pudiera sonar a sarcasmo, créanme que tengo mis razones por el cual lo comento. Vamos a desmembrar este video hablando de lo más interesante como lo es el gameplay, y créanme que yo he jugado los últimos años en PlayStation 5 y no me desagradó en lo más mínimo el gameplay de PlayStation 4. En verdad me agradó su Hypermotion, que bien fue mejorado esta vez para que pudiera traer un cambio para aquellos usuarios que disfrutan jugar en PlayStation 4. Además, noté que si bien no tenemos una mejoría en la inteligencia artificial ni en la defensa, en el ataque o en el portero, vale la pena adquirirlo, porque a pesar de que ya sabíamos que esta jugabilidad no iba a decepcionarnos, ya que no esperábamos un cambio radical y esperábamos más bien un copia y pega de FIFA 23, que esperábamos que EA Sports le invirtiera más a estas consolas, pues es triste porque yo pasé por lo mismo. Ahora, algo que nos va a dar envidia a los que jugamos PlayStation 5 o Xbox Series X, Series S, que son las cinemáticas de entrada. Por Dios, al tener un copia y pega de FIFA 23, es claro que iban a contar con estas cinemáticas que bien me gustaría contar ahora en PlayStation 5, donde podemos ver la entrada de los jugadores al campo que están escuchando el himno y tras de ellos miles de aficionados cantando las mismas porras. La verdad, sí se extraña esto, pinche EA Sports. Además pudimos ver la tabla de posiciones, las alineaciones, qué chulada, las viejas generaciones, los odio. Aunque es un hecho que al no tener el Hypermotion 5, no contaríamos con las cinemáticas como la perspectiva del árbitro, entrenador dando las tácticas o jugadores entrando a los vestidores, pero la verdad ni hace falta. Ahora entienden por qué los odio. La banda sonora una chulada, porque como les decía, al contar con cinemáticas de entrada de los equipos al terreno de juego podemos ver bien esos himnos cantando a todo pulmón de los aficionados que te hacen sentir como el juego real. Y al comparar esto con PlayStation 5 y Xbox Series X o S, pues se quedan muy cortos. Pero no digo que esto lo haga mejor que EA Sports FC de las nuevas generaciones, pero sí es un gran plus muy grande para los que tienen estas consolas. Pero dime, ¿tú qué opinas? En el tema de los escaneados de los jugadores se nota que estos han sido escaneados para aquellos jugadores que en el viejo FIFA 23 no lo estaban, como en el caso de Gavi, pero claro, a su modo. Y es obvio que sí le pusieron este empeño en traernos actualizados a aquellos jugadores que han desempeñado una gran temporada. Para el modo carrera manager pudimos observar que tenemos el mismo menú que EA Sports FC de las nuevas generaciones, ya que contaremos con los entrenadores reales, con una gran cartera para seleccionar. Al editar a nuestro director técnico podremos agregarle sudadera, shorts, lentes. Estos fueron incluidos para este año. Y tristemente no contaríamos con una nueva cinemática para la perspectiva de nuestro director técnico. Además contaremos con un cuerpo técnico donde contrataremos a diferentes entrenadores que nos ayudarán a entrenar a nuestro equipo y no olvidar configurar al comienzo de nuestra carrera el estilo de juego. No le envidiarán para nada el modo carrera de las nuevas generaciones. Para el modo carrera jugador contaremos con la edición como todos los años, pero incluyendo los tatuajes, los peinados nuevos que pudimos ver en las nuevas generaciones. Además de poder ver que tendremos los mismos menús, como al iniciar la carrera podremos tener la oportunidad de negociar con tu club sobre tus pretensiones económicas, y con ayuda de los consejos de tu representante podremos ver cuáles serán las cosas que tendrías que realizar nuestro jugador para cumplir su meta y poder llegar al club de sus sueños. Tristemente, a comparación de las nuevas generaciones, no contaríamos con el festejo del autobús al ganar un título o el esperado balón de oro, pero son detalles que bien no hacen que este juego sea similar a las nuevas generaciones. Dentro de Crea tu Club me di la tarea de buscar si había algún patrocinador, pero tristemente no es así, ya que contaríamos con la forma de crear a nuestro equipo como años anteriores, algo así como un copia y pega de FIFA 23. Bajo mi punto de vista, pudiéramos decir que EA Sports FC 24 para las viejas generaciones vale totalmente la pena, ya que cuenta con novedades aún las que tiene las nuevas generaciones, adicionando las cinemáticas de salida de los jugadores al campo. Pero dime, ¿cuál es tu opinión? Me gustaría leerlo en los comentarios, y también déjame en los comentarios si te vas a comprar este juego para PlayStation 4 o Xbox One.